Los depredadores de acero alemanes, una historia de perfección y derrota. En las batallas salvajes y desgastantes de la Segunda Guerra Mundial, Alemania desató a sus depredadores de acero sobre los campos de Europa. El Tigre y la Pantera. No eran simplemente tanques. Eran leyendas forjadas en acero corrupto, titanes blindados diseñados para ser asesinos perfectos e invencibles. Sus cañones podían eliminar tanques aliados desde distancias que estos no podían ni siquiera esperar igualar. Su blindaje era tan grueso que la mayoría de los proyectiles enemigos simplemente se hacían añicos contra él. Sobre el papel, eran la cúspide del diseño de tanques, la expresión máxima del genio de la ingeniería alemana. Eran, en una palabra, perfectos. Pero esta no es una historia sobre la perfección. Esta es la historia de cómo la perfección perdió. Es la historia de cómo estas bestias aparentemente invencibles fueron sistemáticamente cazadas y destruidas por una inundación de lo que muchos consideraban tanques americanos inferiores. Tanques que eran más delgados, más débiles y a veces ridiculizados por sus propias tripulaciones. Esta es la historia del M4 Sherman, un tanque que ganó el sombrío apodo de posguerra Ronson, porque supuestamente tendía a encenderse tras un solo impacto. Entonces, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo pudo un tanque malo derrotar al mejor de Alemania? La respuesta no se encuentra en el grosor del acero ni en el calibre del cañón. No tiene nada que ver con la potencia o la velocidad del proyectil. La respuesta reside en una pieza de tecnología revolucionaria que Alemania pasó por alto trágicamente. Era un dispositivo que permitía a una manada de lobos desmantelar sistemáticamente a un oso. Demostrando de una vez por todas que en la guerra moderna, la fuerza bruta no es rival para una red perfecta. Esta es la historia de cómo una simple radio, instalada en cada tanque americano, cambió el rostro de la guerra para siempre. Para entender la revolución, primero hay que entender el mito. Y ese mito comienza con el Panzerkampfwagen B, mejor conocido como el Tigre. Cuando el Tigre apareció por primera vez en el frente oriental a fines de 1942, fue más que un arma nueva. Fue una onda de choque psicológica. Los soldados aliados, acostumbrados a combatir los más pequeños Panzer III y IV, se enfrentaron de repente a un monstruo de 56 toneladas que parecía desafiar las mismas leyes del combate blindado. Toda la razón de ser del Tigre surgió de las brutales lecciones que Alemania aprendió durante la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Allí se toparon con los tanques soviéticos T-34 y KV-1, cuyo blindaje inclinado y poderosos cañones superaban a todo lo que la Wehrmacht tenía. Ese impacto generó una demanda por una nueva generación de tanques pesados, un Durchbruchwagen o vehículo de ruptura que pudiera dominar a cualquier oponente. El Tigre fue la respuesta. Su corazón era el legendario cañón de 88 mm KWK-36. Originalmente un cañón antiaéreo, el 88 ya había demostrado ser devastador contra el blindaje aliado. Montado en la torreta del Tigre, era un arma de increíble precisión y poder. Podía atravesar el frente de un M4 Sherman desde más de 1000 yardas de distancia, una distancia donde el propio cañón de 75 mm del Sherman era básicamente inútil contra el frontal del Tigre. Para un tanquista aliado, ver un Tigre era aterrador, estabas en su zona de matar mucho antes de que él estuviera en la tuya. Esta temible potencia de fuego se igualaba con un blindaje igualmente formidable. El Tigre I presumía de 100 mm de blindaje frontal macizo. Aunque diseños posteriores enfatizarían la inclinación para una mejor protección, el grosor del acero del Tigre era suficiente para derrotar a la mayoría de los cañones antitanques aliados de la época. Los proyectiles a menudo rebotaban inofensivamente contra su coraza, un desmoralizante pin que señalaba la muerte inminente de la propia tripulación. Luego llegó su hermano más joven y estilizado, la Pantera. Si el Tigre era un boxeador peso pesado, la Pantera era un depredador moderno. Aprendiendo del T-34 soviético, la Pantera incorporaba un blindaje frontal superbamente inclinado, lo que lo hacía increíblemente difícil de penetrar. Estaba armada con un largo cañón de 75 mm de alta velocidad, un arma que podría decirse era incluso más potente que el 88 del Tigre a largas distancias. Juntos, el Tigre y la Pantera representaban el núcleo de la filosofía alemana, la superioridad cualitativa. La creencia era que un solo tanque perfectamente diseñado, tripulado por un equipo de élite, podía destruir múltiples tanques enemigos inferiores. Los tanquistas alemanes eran entrenados para ser maestros artilleros, cazadores pacientes que elegían sus disparos desde lejos.
Ases como Michael Wittmann se convirtieron en leyendas, con sus cuentas de muertes llegando a cientos, aparentemente demostrando que la doctrina era correcta. Pero esta búsqueda de la perfección tuvo un coste asombroso. Estos tanques eran maravillas de la ingeniería, pero también eran complejos y sobrediseñados de forma pesadillesca. Esto los hacía increíblemente difíciles y lentos de construir. Por cada tanque Tigre que salía de la línea de montaje, los aliados podían producir docenas de Shermans. Su peso y complejidad también los convertía en una pesadilla logística. El Tigre era tan pesado que tenía problemas con muchos puentes europeos. Consumía combustible a un ritmo astronómico, con una autonomía en combate de apenas 60 kilómetros en terreno difícil. Las averías mecánicas eran constantes y severas. Aunque las cifras exactas son debatidas por los historiadores, un número abrumador de Tigres fueron abandonados y destruidos por sus propias tripulaciones debido a fallos de transmisión, problemas del motor o, simplemente, por quedarse sin gasolina. Alemania había construido el arma de duelo perfecta, pero al hacerlo, había sembrado las semillas de su propia derrota. Había creado un tanque que era brillante en un combate 1 contra 1, pero que estaba completamente desprevenido para el nuevo tipo de guerra que se avecinaba. Al otro lado de la ecuación estaba el tanque americano M4 Sherman. Si el Tigre era una espada meticulosamente elaborada, el Sherman era una porra producida en masa. No fue diseñado para ser el mejor tanque del mundo. Fue diseñado para ser el tanque que América pudiera construir, enviar y mantener en números abrumadores. Su diseño era un compromiso, un equilibrio entre potencia de fuego, blindaje, movilidad y, lo más importante, fiabilidad y facilidad de producción. El cañón principal del Sherman durante gran parte de la guerra era un 75 mm M3. Era un arma decente multipropósito, excelente contra la infantería y los tanques alemanes más ligeros con los que inicialmente estaba destinado a luchar. Pero contra el frontal de una Pantera o un Tigre, era casi inútil a distancias normales de combate. Las tripulaciones de los Sherman tenían que intentar flanquear a los felinos alemanes, un movimiento arriesgado que a menudo los exponía al cañón principal del enemigo. Incluso más tarde, los Shermans con un cañón más potente de 76 mm luchaban por penetrar de forma fiable el frontal inclinado de la Pantera. Su blindaje también era una preocupación. El blindaje frontal del Sherman simplemente no estaba en la misma liga que el de los pesos pesados alemanes, haciéndolo vulnerable a sus cañones desde casi cualquier ángulo y a casi cualquier distancia. Esta vulnerabilidad condujo a una reputación sombría. Un mito persistente que surgió después de la guerra fue que el Sherman fue apodado Bronson por la marca de encendedores con el eslogan "Enciende a la primera, siempre". No hay evidencia concreta de que este apodo se usara realmente durante la guerra. El eslogan publicitario en el que se basa ni siquiera apareció hasta la década de 1950. Pero el sentimiento detrás del mito señala un problema real. Los primeros Shermans almacenaban la munición en los laterales del casco. Un impacto penetrante allí tenía una alta probabilidad de encender la munición, llevando a un incendio catastrófico. El ejército de Estados Unidos vio que esto era un gran problema y rápidamente se movió para solucionarlo. La solución fue el almacenamiento húmedo, mover la munición al suelo y rodearla con una mezcla de agua y glicerina para apagar cualquier chispa de un impacto. Esta innovación aumentó dramáticamente la supervivencia de la tripulación. Los estudios mostraron que la posibilidad de un incendio catastrófico por una penetración bajó de más del 60% a alrededor del 15%. Pero la reputación, merecida o no, persistió. Sin embargo, la filosofía de guerra de Estados Unidos era totalmente diferente de la de Alemania. Donde Alemania valoraba la calidad, Estados Unidos priorizaba la cantidad y la logística. Los Estados Unidos, con su vasta base industrial a salvo de los bombardeos, podían fabricar tanques a una escala que el Tercer Reich solo podía soñar. Casi 50.000 Shermans fueron producidos durante la guerra. Por cada Pantera, Estados Unidos produjo más de 8 Shermans. Por cada Tigre, más de 30. Esta potencia industrial se emparejó con una obsesión por la fiabilidad. El Sherman estaba impulsado por un motor confiable y diseñado para ser fácilmente reparado en el campo. Un Tigre dañado a menudo tenía que ser enviado de vuelta a una fábrica, pero un Sherman averiado frecuentemente podía ser reparado durante la noche por su propia tripulación. Esto significaba que un porcentaje mucho mayor de tanques americanos estaban realmente listos para el combate, en un día cualquiera.
El Sherman inferior simplemente estaba allí, en la línea del frente, listo para luchar. Esto condujo a una doctrina completamente diferente. Los americanos sabían que no podían ganar un duelo uno contra uno con una pantera o un tigre, así que no lo intentaban. La doctrina exigía que un pelotón de 5 Shermans operara como un equipo. Si se encontraban con un pesado alemán, el plan no era enfrentarse directamente. En su lugar, usaban sus números y movilidad para acercar al depredador solitario. 1 o 2 Shermans actuaban como cebo, disparando desde el frente para atraer la atención de los alemanes. Los otros tanques usaban ese momento para acelerar y rodear hacia los flancos y la retaguardia, más débiles. Era una táctica peligrosa, pero funcionaba. Era la doctrina de una manada de lobos contra un oso. El oso podía ser más fuerte, pero la manada era más inteligente y estaba mejor coordinada. Y esa coordinación estaba a punto de recibir un impulso masivo de un arma secreta. El choque entre el Sherman y el tigre fue más que un choque de acero. Fue un choque de filosofías. Por un lado, tenías la doctrina alemana del arma perfecta. Por el otro, la doctrina americana del sistema perfecto. La filosofía alemana estaba enraizada en una especie de elitismo tecnológico. Creían que un tanque superior podía superar a números superiores. El comandante del tanque era visto como un cazador solitario, un maestro de su oficio. La comunicación en este modelo era secundaria. Era jerárquica y rígida. Los tanques alemanes estaban típicamente equipados con la radio Fu-G5, una radio AM notoriamente susceptible a la estática y a las interferencias del propio motor del tanque. Pero aún peor, el sistema no estaba diseñado para una red de iguales. En una compañía Panzer típica, solo el tanque del comandante podía tener un transceptor completo, una radio que podía tanto enviar como recibir mensajes. El resto de los tanques a menudo solo tenían receptores. Podían oír las órdenes, pero no podían responder. No podían informar de lo que estaban viendo o advertir a un compañero de una amenaza. La comunicación se convertía en una calle de sentido único de arriba hacia abajo. Si el tanque del comandante era destruido, el resto de la unidad a menudo se quedaba sorda y muda, obligada a confiar en banderas o señales manuales. En el humo y el caos de un tiroteo, estos métodos eran desesperadamente inadecuados. Las unidades Panzer alemanas, a pesar de su habilidad individual, a menudo luchaban como una colección de individuos aislados en lugar de un equipo cohesionado. La filosofía americana era la opuesta completamente. El ejército de Estados Unidos entendía que un tanque no era solo un arma. Era un nodo en una red de combate mucho más grande. El objetivo no era construir el mejor tanque individual, sino construir la mejor máquina de guerra de armas combinadas. Y en el corazón de esta doctrina había una pieza de tecnología que estaba años luz por delante de lo que los alemanes estaban usando, la radio SCR-508 desarrollada por Motorola. La SCR-508 fue un cambio de juego. Era una radio de FM que proporcionaba una señal cristalina y libre de estática. Una tripulación de Sherman podía comunicarse con una claridad que era simplemente imposible para sus contrapartes alemanas. Pero la verdadera revolución no era solo la tecnología. Era la doctrina. El plan americano era radical, poner una radio en todo. Cada M4 Sherman venía con un transceptor SCR-508 completo. Cada comandante de tanque podía hablar y cada comandante de tanque podía escuchar. De repente, el pelotón de tanques ya no era un grupo de individuos siguiendo a un líder. Era un equipo de 5 hombres, todos compartiendo información en tiempo real. La SCR-508 incluso incluía un sistema de intercomunicación para la tripulación y tenía 10 canales preestablecidos, permitiendo a un comandante cambiar fácilmente entre su pelotón, su compañía, o incluso una red para solicitar apoyo de artillería o aéreo. Esto creó un nivel de conciencia situacional sin precedentes. Un Sherman en el flanco podía detectar un cañón antitanque y advertir instantáneamente a todos. Un líder de pelotón podía dirigir sus tanques con comandos verbales, como un mariscal de campo llamando una jugada. Y debido a que las unidades de artillería y cazatanques también tenían radios FM compatibles, la respuesta a una llamada de ayuda era aterradoramente rápida, a menudo en menos de 5 minutos, un tiempo de respuesta que los alemanes no podían esperar igualar. Este fue el punto de inflexión. Alemania se centró en el hardware del tanque individual. Estados Unidos se centró en el software del sistema.
Los alemanes todavía pensaban en términos de duelos. Los americanos pensaban en términos de una red integrada impulsada por la información. Era la fuerza bruta contra la red. Apreciemos por un momento el verdadero abismo tecnológico entre estos ejércitos. No era una pequeña brecha. Era un abismo. Imagina que estás jugando un juego de estrategia en equipo rápido. El equipo Alemania tiene jugadores individualmente hábiles con personajes poderosos, pero su comunicación es defectuosa. Solo el líder del equipo tiene micrófono. Todos los demás solo pueden escuchar. Si el líder es eliminado primero, el equipo se desmorona. Ahora, imagina al equipo América. Sus personajes individuales podrían no ser tan poderosos, pero cada jugador tiene un auricular de cristal, sin retraso. Están en comunicación constante, señalando posiciones enemigas, coordinando ataques y concentrando su fuego. ¿Qué equipo crees que gana? Esta es básicamente la diferencia entre las fuerzas blindadas alemana y americana. El Fuge 5 alemán era un sistema de AM de 10 vatios. Intentar descifrar órdenes a través del constante estático y el ruido del motor era una pesadilla. El rango efectivo para la comunicación por voz entre dos tanques en movimiento era a menudo de apenas 1 milla. Y dado que solo los tanques de mando solían tener un transceptor completo, el tripulante promedio de un Panzer era solo un oyente pasivo. Los informes alemanes a menudo notaban la impresionante coordinación de las unidades americanas, pero erróneamente lo atribuían a un entrenamiento rígido, sin comprender que los americanos simplemente estaban hablando entre ellos. La SCR-508 americana, por el contrario, era un sistema de FM de 25 vatios. Era más potente, más claro y mucho más resistente a las interferencias. Su rango típico para la comunicación de voz entre tanques era consistentemente de alrededor de 2 a 5 millas, permitiendo a las unidades americanas coordinar sobre áreas mucho más grandes. El sistema estaba diseñado para el trabajo en red desde sus bases. Dentro del Sherman, cada miembro de la tripulación estaba conectado a un intercomunicador. El comandante del tanque tenía un interruptor, en una posición, podía hablar con su tripulación. Con un cambio de ese interruptor, su voz se transmitía a todo el pelotón. Esto creaba una conciencia compartida, una mente colmena que podía reaccionar a los cambios en el campo de batalla con una velocidad asombrosa. Los números cuentan la historia. Estados Unidos produjo más de 50,000 unidades de la familia de radios SCR-508, suficientes para que cada Sherman tuviera un transceptor completo. En contraste, aunque las cifras precisas son difíciles de obtener, las estimaciones sugieren que Alemania produjo muchos menos transceptores para su fuerza blindada, lo que significaba que una gran parte de sus tanques solo podía escuchar. Esta red de comunicación americana se extendía más allá de los tanques. Los cazatanques, la artillería autopropulsada y los vehículos de mando estaban todos en la misma red FM. Esto permitía unas armas combinadas sin problemas. Un pelotón de Sherman inmovilizado por un Tigre podía pedir ayuda por radio, y un pelotón cercano de cazatanques M10 podía ser guiado hacia él. Un comandante de infantería podía dirigir el fuego de un Sherman hacia un nido de ametralladoras que estaba retrasando su avance. Esta superioridad tecnológica era un multiplicador de fuerza. Hacía que cada Sherman fuera más valioso de lo que sus especificaciones sugerían. Transformaba una colección de tanques malos en un sistema de combate cohesivo, inteligente y letal. Los alemanes habían construido un tanque mejor. Los americanos habían construido un ejército mejor. Febrero de 1943, el desolado paso de Kasserine en Túnez. Allí, el inexperto ejército americano recibiría su primera paliza importante de la guerra en Europa. La batalla del paso de Kasserine a menudo es recordada como una derrota humillante. Un momento donde las tropas verdes americanas fueron arrolladas por los aguerridos Afrika Korps de Rommel. Y lo fue. Pero también fue el sangriento crisol donde el ejército americano aprendió las lecciones que convertirían su ventaja tecnológica en un dominio real del campo de batalla. Al entrar en la batalla, los americanos estaban confiados. Tenían los números, la potencia industrial y sus revolucionarias radios FM. Sobre el papel, deberían haberlo hecho bien. Pero las batallas no se luchan sobre el papel. El segundo cuerpo estadounidense estaba liderado por el mayor general Lloyd Fredendall, un comandante que estableció su puesto de mando en un búnker a prueba de bombas a 70 millas detrás de las líneas del frente. Raramente lo abandonaba.
fragmentó sus divisiones, dispersando unidades a lo largo de un frente amplio. No había cohesión ni apoyo mutuo. Contra este caos se embistieron las divisiones Panzer X y XXI alemanas. Los alemanes, con sus tripulaciones veteranas y tanques superiores, explotaron inmediatamente las debilidades americanas, perforando las delgadas líneas y aislando una unidad tras otra. Este es el momento donde la red de radio americana debería haber sido un cambio de juego. Debería haber permitido a las dispersas unidades americanas coordinar una defensa y pedir ayuda, pero no lo hizo. El problema no era la tecnología. Era el entrenamiento, o la falta de él. El ejército americano aún no había aprendido a usar su increíble sistema de comunicación. Las señales FM claras y libres de estática simplemente llevaban mensajes de confusión y pánico. Las unidades no sabían a quién llamar o qué decir. La perfecta red de comunicación era inútil porque la organización era un desastre caótico. Los alemanes, a pesar de sus radios inferiores, operaban bajo un mando unificado con un plan claro. Kasserine fue un desastre sin paliativos. Fue una lección brutal de que la tecnología por sí sola no gana batallas. Puedes tener la mejor radio del mundo, pero si tu liderazgo es pobre, tu doctrina es defectuosa y tus tropas son inexpertas, perderás. Pero el ejército americano, a diferencia del ejército alemán, era una institución que aprendía. Era capaz de una autoevaluación despiadada. El impacto de Kasserine reverberó hasta la cúpula. El general Eisenhower estaba furioso. La derrota, sabía, era un fracaso del liderazgo y la organización, y los cambios llegaron rápidamente. Las secuelas del paso de Kasserine fueron un momento de ajuste de cuentas. La derrota provocó una purga general de comandantes ineficaces y una revisión completa de la doctrina americana. Lloyd Fredendall fue destituido. Su reemplazo fue un comandante brusco y agresivo que personificaba perfectamente el nuevo enfoque que América necesitaba. El general George S. Patton. Patton era un verdadero creyente en la guerra móvil e inmediatamente vio el potencial de las herramientas de comunicación que tenía. Él y otros nuevos líderes como el general Omar Bradley entrenaron a sus tropas incansablemente en los fundamentos de la guerra de armas combinadas, tanques, infantería y artillería trabajando como un equipo sin fisuras, y la radio era el hilo que lo cosía todo junto. Los ejercicios de entrenamiento forzaban a los comandantes a usar sus radios de manera efectiva. Practicaban maniobras de flanqueo con comandantes dirigiendo sus tanques con órdenes verbales nítidas. Practicaban pedidos de artillería, reduciendo el tiempo de respuesta de una media hora desastrosa a unos salvadores 3 minutos. Las lecciones pagadas con sangre en Kasserine se estaban convirtiendo en conocimiento institucional. Lenta pero seguramente, el ejército americano se transformó de una colección de unidades en una verdadera red de combate. Y a medida que avanzaban hacia Sicilia, Italia y asaltaban las playas de Normandía, esta nueva forma de guerra comenzó a mostrar su poder. La verdadera prueba llegó durante la ruptura desde Normandía en septiembre de 1944, en la batalla de Raucourt. La cuarta división blindada de Estados Unidos chocó con las brigadas Panzer alemanas equipadas con el formidable tanque Pantera. Sobre el papel, los alemanes tenían la ventaja. Pero la batalla fue una derrota aplastante. Los Shermans americanos, usando su coordinación radial superior, actuaron como un enjambre inteligente. Los comandantes de tanques reportaban instantáneamente las posiciones de las panteras. A los cazatanques se les alimentaba con información de objetivos desde tanques que ni siquiera podían ver. Los observadores de artillería en los tanques de mando Sherman llamaban a un fuego devastador en cuestión de minutos. Aunque las cifras exactas se debaten en la niebla de la guerra, la cuarta división blindada destruyó cientos de vehículos blindados alemanes por una fracción de sus propias pérdidas, logrando una proporción de muertes asombrosa que desafiaba las especificaciones técnicas de los tanques involucrados. Esta era la máquina de guerra americana en pleno funcionamiento. No se trataba de un Sherman enfrentándose a una pantera. Se trataba de un sistema completo, docenas de tanques, cazatanques, baterías de artillería y aviones de combate, todos unidos por la red invisible de la radio FM, descendiendo sobre un enemigo aislado y desconectado. Los alemanes, con sus crepitantes radios AM y su estructura de mando rígida, simplemente no podían reaccionar con la suficiente rapidez. Estaban luchando la guerra de ayer. El tanque Sherman, el supuestamente mal tanque, había encontrado su propósito. No era un duelista. Era un nodo.
Su mayor fortaleza no era su cañón ni su blindaje, sino la antena que salía de su torreta. Esa simple antena lo conectaba a una vasta red de información, transformándolo de un objetivo vulnerable en una parte vital de un organismo imparable. La historia del Sherman y su radio es realmente la historia del nacimiento de la guerra moderna. Es un poderoso recordatorio de que la victoria no siempre va al lado con el blindaje más grueso o el cañón más grande. Va al lado que puede reunir, compartir y actuar sobre la información de mejor manera. Alemania, en su búsqueda del depredador perfecto, construyó un arma magnífica. El Tigre y la Pantera eran maravillas de la ingeniería y, sin duda, eran tanques individuales mejores que el M4 Sherman. Pero Alemania cometió un error fatal, perfeccionó el arma, pero descuidó el sistema. Construyó un ejército de solistas brillantes, pero finalmente aislados. Estados Unidos, por otro lado, construyó una sinfonía de violencia. Entendieron que la fuerza de un ejército reside en cómo sus partes se conectan y trabajan juntas. El M4 Sherman, con su fiabilidad, sus números y, lo más importante, su radio revolucionaria, fue el instrumento perfecto para este nuevo tipo de guerra. Fue el componente clave en la primera fuerza de combate verdaderamente centrada en redes de la historia. Las claras señales de FM pasando entre miles de tanques, baterías de artillería y puestos de mando fueron más devastadoras que cualquier proyectil de 88 milímetros. Demostraron que una manada coordinada siempre derrotará a un lobo solitario, sin importar cuán fuerte sea. Así que, mientras el mito del invencible supertanque alemán persiste, la realidad es que fueron derrotados por una idea mejor. La idea de que un ejército conectado es un ejército más inteligente. Una idea que demostró que una radio en un mal tanque era más poderosa que el acero más grueso, cambiando la guerra para siempre y sentando las bases para los campos de batalla en red de hoy. Si te ha gustado este análisis, considera suscribirte para recibir más contenidos como este, donde exploramos las historias detrás de la tecnología y las estrategias que han dado forma a nuestro mundo.